¿Qué tal, chavos? Buenas tardes. Continuamos entonces con nuestro estudio de las velocidades angulares. Las sesiones pasadas estudiamos, bueno, primeramente las matrices antisimétricas, pero antes hicimos un estudio sobre las velocidades angulares respecto a o alrededor, en torno a un eje que no varía en el tiempo, ¿no? Que no cambia, que no se está moviendo. De hecho, es un análisis en el plano, nada más. Eh, También del parcial pasado, nosotros sabemos que existen varias formas de representar orientaciones. Una de ellas es, por ejemplo, representarlo con ángulos. En el caso plano, recuerden que las rotaciones se podrían representar nada más con un ángulo arbitrario, un teta, un phi, un alfa, lo que sea, ¿no? Si nosotros hacemos ya rotaciones más complejas, pues tenemos que meter tres ángulos y tenemos que entrar a descripciones como los ángulos de Euler, los ángulos roll pitch yaw y otras herramientas, ¿no? Pero dijimos que además de estas representaciones con ángulo, nosotros podemos utilizar matrices de rotación. Hagan la analogía con lo que presentamos el parcial pasado, donde hicimos matrices de rotación para justamente el caso plano, ¿no? Para rotaciones que nada más son en torno a un eje plano. Lo mismo puede pasar aquí. Nosotros podemos tomar nuestras matrices de rotación, que ya son bien conocidas, y bueno, sabemos que si nosotros derivamos la posición de un cuerpo, o la orientación en este caso de un cuerpo, podemos obtener su velocidad, ¿no? Entonces, otra forma de representar la velocidad, en este caso los robots, es derivando las matrices de rotación. La pregunta es, ¿cómo logramos esto? ¿Cómo vamos a derivar nosotros nuestras matrices de rotación? Y es justamente lo que vamos a abordar en esta sesión, solo que, bueno, aquí hago una pequeña observación, es el caso invariante en el tiempo, ¿no? Todavía seguimos en el caso en el que nuestro eje no varía en el tiempo. Bueno, ustedes recuérdenlo también de sus clases de ecuaciones diferenciales, cuando nosotros tenemos una función que depende del tiempo, pero que se me fue el término, no se expresa de forma explícita respecto a esta variable, o sea, tenemos una función que, aunque depende del tiempo, no se expresa respecto al tiempo, sino respecto a una variable intermedia, se dice que estamos trabajando con un sistema autónomo, ¿ok? Y se dice, ya más específicamente, que es invariante en el tiempo. Entonces, haciendo esta misma observación, bueno, vamos a seguir nuestro análisis. Nuestra variable independiente no va a ser el tiempo, va a ser alguna otra variable intermedia, ¿ok? Por eso se dice invariante en el tiempo. Entonces, vamos a comenzar. También, bueno, vamos a hacer aquí vamos a recordar algo, ¿no? Por ejemplo, vamos a comenzar con imaginemos que tenemos nuestra matriz identidad. Recuerden que una matriz identidad se compone de muchos ceros y nada más la diagonal principal tiene unos. Y también recordemos que cuando nosotros multiplicamos una matriz por su inversa, nos da esta matriz identidad, ¿no? Cualquier matriz multiplicada por su inversa nos da la identidad. Entonces, si nosotros tenemos nuestra matriz de rotación, que es justamente de donde partimos, tenemos una matriz de rotación, esta matriz depende de un ángulo teta. Vean cómo aquí mi variable es teta, es el ángulo, no es el tiempo. Por eso se dice ahorita que es invariante en el tiempo. Aunque teta podría variar respecto al tiempo, pero bueno, eso va a ser lo que vamos a ver en la siguiente clase. Y nosotros la multiplicamos esta por su inversa. Pero acuérdense que estas matrices, las Special Orthonormal, que son a las que pertenecen las de rotación, tenían una propiedad muy importante, que las matrices de rotación, en este caso, la inversa de una matriz de rotación es igual que su transpuesta. Entonces, si yo la multiplico por su inversa, es lo mismo que multiplicarla por su transpuesta. Por lo tanto, la voy a multiplicar aquí por su transpuesta. R por R transpuesta es lo mismo que R por R inversa. ¿Okay? Aquí podría haber fácilmente, en lugar de esto de aquí, en lugar de esto podríamos tener un menos 1 y es lo mismo, ¿no? Pero bueno, vamos a ocupar esa propiedad y lo dejamos como transpuesto. Esto va a ser igual a la matriz identidad. ¿Okay? De allí partimos. Entonces, nosotros queremos obtener velocidades, estamos trabajando con eso, la queremos derivar, ¿no? Entonces, ¿cómo derivamos esta función tensorial? Pues se deriva de una forma muy similar a como ustedes lo vieron en sus temas de cálculo diferencial. Entonces, es la derivada de un producto, ¿no? Entonces, derivando respecto a nuestra variable, que sería teta, derivando respecto a teta, nos va a quedar lo siguiente. Entonces, acuérdense que era la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. Entonces, nos va a quedar la derivada del primero es la derivada de R de teta respecto a teta multiplicada por nuestro segundo elemento, R de teta transpuesto, más la derivada del segundo, o bueno, lo podemos dejar en el mismo orden, el primero, R de teta, aquí está, R de teta, multiplicado por la derivada del segundo, ¿no? R de teta transpuesto
respecto a teta, y esto es igual a la derivada. ¿Cuánto es la derivada de una matriz identidad? Bueno, tal vez no recuerden mucho, tal vez no lo abordaron mucho en sus materias, pero se puede extrapolar, ¿no? Podemos extrapolar del cálculo que todos conocemos al cálculo tensorial, y la derivada de una matriz identidad es justamente cero, ¿no? Es como hacer la derivada de una constante en el álgebra que todos conocemos, y pues ya, así que cero, ¿no? Ya tenemos nuestra derivada. Esto es transpuesto, no se vayan a confundir, a veces escribo medio raro. Entonces, fíjense, lo que nosotros podemos aquí hacer, vamos a hacer un arreglo medio raro, y les pido que desde ahorita tengan en mente la forma general de las matrices antisimétricas que vimos la sesión pasada. Tengan en mente que habíamos tenido, bueno, ahorita lo voy a pintar, pero como era S más S transpuesta, era igual a qué, ¿ok? Tengan eso en mente ahorita. Entonces, si nosotros aquí reordenamos esto de aquí, es decir, esto lo podemos pasar igual, podemos decir que, de hecho se los voy a poner nada más aquí, reordenando, y esto vamos a pasarlo igual. Nuestro primer término, nuestros primeros elementos los vamos a pasar igual. Entonces aquí vamos a tener dr de teta dt r de teta transpuesto. Esto se queda exactamente igual, ¿ok? Pero vamos a buscar una forma en que el segundo elemento, es decir, este elemento que nosotros, con primer y segundo elemento me refiero a esto, este es el primero, este es el primer elemento, y esto de acá es el segundo elemento, ¿no? Entonces, el primero pasó igual. Vamos a buscar la forma de que nuestro primer elemento, el segundo se parezcan mucho. Para que se parezcan nuestros dos elementos, pues, ¿qué está cambiando, no? Vean, de entrada, aquí esta R está del lado izquierdo, o sea, está más hacia la izquierda y no está transpuesta. Acá la tenemos transpuesta y del lado derecho. Ahora, pasa lo mismo con este elemento. Está del lado derecho y transpuesto, y acá no. ¿Qué hacemos para que estos dos se parezcan? Pues vean, vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a aplicar una transpuesta, pero a todo, ¿no? Y acuérdense que para que esta ecuación se mantenga como lo que es una ecuación y no haya un cambio en nuestras expresiones, lo que hacemos es que transponemos y hacemos lo siguiente, ¿no? Recuerden esta propiedad de sus clases de álgebra lineal. Podemos agarrar nosotros, encerrar esto entre paréntesis y decir, bueno, eso de allá arriba es igual a dr de teta. Vean cómo este elemento y este elemento perdieron su transpuesta y cambiaron de lugar, cambiaron de la segunda posición a la primera. Ahora, este va a cambiar a la primera posición. Digo, a la segunda, está en la primera posición, va a cambiar a la segunda. R de teta, y ahora se va a transponer. Y todo esto transpuesta, ¿ok? Entonces, cuando nosotros transponíamos un elemento, recuerden que sus elementos internos cambiaban de lugar y se transponían. Fue lo que hicimos aquí. Y ahora sí, ya el primero y el segundo se parecen, pero con esta transpuesta. Esto es igual a 0. ¿Por qué se hizo esto, no? ¿Por qué se ocupó estas propiedades? Porque ahora sí, recuerden la forma general que nosotros tenemos de las matrices antisimétricas. Entonces nosotros, los voy a cambiar de color, los voy a poner aquí por analogía. Y recuerden la forma de las matrices antisimétricas, que era S más S transpuesta es igual con 0. Y ven cómo tenemos algo muy similar, ¿no? Entonces, si todo este término de aquí es S, y si todo esto de aquí adentro es S y está transpuesto, es igual a 0. Tenemos exactamente la misma forma. Y esto es importante porque nosotros lo que podemos hacer es justamente llevar esa analogía al siguiente nivel y de aquí despejar. Entonces, vean, si estas dos cosas se parecen, entonces podemos decir que S es igual a este elemento de aquí. Y es más, yo se los puse aquí como S, ¿no? Pero acuérdense que S se puede evaluar en algún vector, ¿no? De una vez vamos a ponerlo así. S de A es igual a todo esto que tengo acá. Sería de R de teta dt, ¿no? Aquí mis paréntesis están como medios alargados. Esto no es una C, es un paréntesis, ¿no? Aguas, eso es un paréntesis. Y aquí me está faltando R de teta transpuesta. Vean cómo puedo hacer ya esa analogía, ¿no? Puedo decir, mira, se parecen, entonces lo puedo manejar de esa forma. Y ahora sí, de aquí a mí lo que me interesa es la derivada de mi matriz, ¿no? Entonces la puedo despejar, ya la tengo aquí. Entonces la despejo nada más y me queda que la derivada de R de teta. Ah, me estoy equivocando aquí, perdón. Fíjense cómo le estoy poniendo que respecto al tiempo, me estoy adelantando. Acabamos de decir que es invariante, ¿no? Respecto al tiempo. Es un error de copiado. Déjenme ver, lo cometí también acá arriba. Entonces también lo voy a corregir acá arriba. Tengan mucho cuidado. Mañas de siempre derivar respecto al tiempo, pero bueno, esto es respecto a teta, ¿no? Aquí mucho cuidado. Entonces esto es respecto a teta. Aquí está. Entonces, dr
me di cuenta ahorita que lo estoy pasando, lo estoy transcribiendo así literalmente, dr de teta, esto es igual a lo siguiente. Tenemos nuestra matriz R que está aquí, esta que está aquí, y simple y sencillamente la pasamos hacia el otro lado, ¿no? La despejamos. Entonces recuerden que nosotros no tenemos, como en el álgebra normal, en esta parte tensorial no pasamos dividiendo y haciendo ese tipo de cosas, sino que utilizamos las inversas siempre, ¿no? Entonces tengo mi S de A, y aquí yo lo que tendría que pasar es lo siguiente, tendría que pasar R de teta transpuesto a la menos 1, ¿no? Tendría que hacer esto oficialmente, pero no es el caso, porque acuérdense que de nuevo, la inversa de una matriz de rotación es su transpuesta. Entonces, transpuesto este menos 1, yo fácilmente aquí lo podría sustituir, este menos 1 lo puedo sustituir por otro transpuesto, ¿no? Y una matriz transpuesta a la transpuesta, pues nos queda la matriz original, ¿no? Entonces nosotros podemos prescindir de todo esto y simple y sencillamente, aquí ya me pasé, podemos dejarlo como R de teta. Ahí está. ¿Ok? Y esto es bien importante, chavos. ¿Por qué? Porque ahora sí, bueno, si lo quieren ver en una notación un poco más sencilla, bueno, no, lo dejamos así, de R respecto a teta, ¿no? Entonces, esto hay que ponerle por ahí una palomita o algo, porque lo vamos a estar utilizando para el siguiente tema. Esto es la derivada de nuestra matriz de rotación respecto a teta. Es el caso invariante en el tiempo. Ya sabemos cómo se derivan matrices de rotación y vean qué sencillo es. Ustedes ya saben evaluar estas matrices antisimétricas, ¿no? Supongo que por ahí hay un vector A que definiremos después que es este A. Ya veremos qué es. Y nada más lo evalúan en ese vector y multiplican por una matriz de rotación. Entonces vean lo sencillo que es. Derivar una matriz de rotación equivale a multiplicar la matriz de rotación por una matriz antisimétrica, o sea, hacer este producto, ¿no? Mucho cuidado con el orden de esto que estamos haciendo. Acuérdense que en el álgebra tensorial no existe, no podemos conmutar elementos, ¿no? No es lo mismo multiplicar S por R que R por S, ¿ok? Entonces, mucho cuidado con esto. Y bueno, seguiremos con esto en las siguientes sesiones. Estén atentos, por favor, y nos vemos a la siguiente. Gracias, chavos.